Me llamo Esperanza Valdés. Tengo 65 años y siempre me he considerado una mujer cuidadosa, de esas que no dan un paso sin antes medir el terreno. Décadas manejando presupuestos, inversiones y el hogar me han enseñado disciplina, paciencia y esa seguridad serena que viene de saber exactamente dónde estás parada. Nunca he sido de alardear ni de actuar a la ligera. Mi vida ha girado en torno a la estabilidad, a prever lo inevitable y a mantener a salvo a quienes amo. Era una tarde tranquila en mi casa en Querétaro cuando lo noté. Acababa de terminar de cenar sobras de lo que compré en el tianguis el fin de semana y me acomodé en mi sillón favorito con el celular en la mano, revisando mensajes y correos como suelo hacer. De repente una notificación apareció en la pantalla, algo fuera de lo común que me hizo detenerme. No era la aplicación en sí, sino el mensaje: monitoreo de dispositivo. Detectado nueva aplicación instalada con permisos de administrador. Mis dedos se quedaron inmóviles. Revisé la app de mi banco y parpadeé ante los números. Algo no cuadraba. Había retiros grandes, mucho más de lo que yo habría autorizado. El corazón me dio un vuelco mientras hacía cálculos mentales. No, esto no podía ser. No era posible. Mis cuentas estaban organizadas, separadas, aseguradas. Yo era cuidadosa, casi obsesivamente cuidadosa. Pero ahí estaba, miles de pesos esfumándose como si alguien más tuviera las llaves que creía que solo yo poseía. Intenté calmarme pellizcándome el puente de la nariz y exhalando, despacio. No soy de las que se asustan fácil. Nunca lo he sido. Pero esto era diferente. Esto era personal. Alguien había invadido no solo mis finanzas, sino ese espacio privado que protegía con tanto celo, la burbujita que construí con años de planificación. La idea me revolvió el estómago un nudo amargo de incredulidad y indignación. Toqué la notificación otra vez abriendo la app que la había señalado. Los detalles eran pocos pero suficientes. Una marca de tiempo, un nuevo administrador y una nota que me heló la sangre. No era un error. Era intencional. Alguien había tomado control de mi celular, de mi cuenta, y estaba observándome. Alguien que conocía. Alguien cercano. Me recosté en el sillón dejando que el cuero absorbiera el peso de mi descubrimiento. Mi casa en Querétaro estaba silenciosa como siempre, en esas horas de la tarde, con el zumbido leve del refrigerador y algún pájaro afuera como únicas interrupciones. Mi hija Paloma había estado en mi mente últimamente. Sí, sus visitas, sus preguntas casuales sobre dinero, pero nunca pensé que cruzaría esa línea. La sola idea parecía absurda, pero la evidencia en mi pantalla contaba una historia que no podía ignorar. Tragué saliva y dejé el celular en mi regazo con la luz de la pantalla, iluminando mi rostro. No había espacio para el pánico ni tiempo para dudar. Tenía que saber exactamente qué había pasado y quién lo había hecho antes de dar mi próximo paso. Me pasé una mano por el cabello sintiendo la tensión en el cuello y respiré hondo. Era hora de enfrentar lo imposible. Pasé la noche revisando cada app, cada registro, cada notificación en mi celular. Mis manos estaban firmes, pero mi mente era un torbellino de incredulidad. Mientras más investigaba, más claro quedaba esto. No era una intrusión al azar. Era deliberado. Alguien había instalado un software para monitorear todo lo que hacía, mis mensajes, mis correos, hasta mi actividad bancaria. Todas las precauciones que había tomado cada cuenta cuidadosamente separada y asegurada habían sido visibles para alguien en quien confiaba. Y entonces lo supe. Paloma, mi hija. La idea me revolvió el estómago, una mezcla de conmoción, traición y una claridad amarga. Claro que era ella. ¿Quién más tendría la habilidad técnica, el acceso y el descaro para cruzar esa línea? Siempre había sido astuta, calculadora incluso, pero nunca imaginé que invadiría mi vida de esta manera. Mis límites cuidadosamente construidos, los años de control silencioso y previsión, habían sido violados por la persona a la que crié, cuidé
y protegí. Recordé las señales sutiles de las últimas semanas, preguntas sobre mis tarjetas de crédito que parecían casuales, comentarios pequeños sobre apps de inversión, el quedarse más tiempo del necesario cerca de mi computadora cuando creía que no la veía. En su momento lo descarté como curiosidad o ambición juvenil, sin darme cuenta de que eran piezas de un rompecabezas que ahora gritaba traición. La evidencia era innegable. Los permisos de administrador en mi celular estaban vinculados a su correo, a su dispositivo. Lo había disfrazado ingeniosamente, haciéndolo parecer actualizaciones de rutina o mantenimiento del sistema. Pero yo había aprendido lo suficiente con los años para reconocer las huellas de una intrusión deliberada. Mi hija me había estado observando, rastreando mis finanzas, mis rutinas, mis hábitos, y lo había hecho en silencio, con paciencia, como si hubiera ensayado este momento durante meses. Una oleada de emociones me golpeó de repente: incredulidad, enojo, tristeza. Mi vida, la que había construido con tanto cuidado durante décadas, había sido observada y controlada por alguien a quien amaba. Mi confianza se había hecho añicos, reemplazada por una sensación de exposición que me erizaba la piel. Cada sacrificio, cada inversión cuidadosa, cada noche en vela, asegurando nuestra estabilidad, había quedado al descubierto. ¿Y para qué? Para que ella sintiera que tenía el control sobre mí, sobre mis decisiones, sobre mi dinero. Me recosté en el sillón y cerré los ojos intentando estabilizar mi respiración. La había criado para ser independiente, para pensar críticamente, para entender las consecuencias de sus actos. Y aún así, aquí estaba traicionándome de la manera más íntima posible. No podía negar la evidencia ni ignorar el nudo creciente de enojo y decepción en mi pecho. Cuando abrí los ojos, la luz tenue del comedor reflejaba en la pantalla de mi celular. Era una acusación silenciosa, un recordatorio de la audacia callada de alguien en quien había confiado. Ya no podía verla de la misma manera. No esa noche. No hasta que entendiera el alcance total de lo que había hecho y hasta que decidiera cómo responder. Dejé el celular a un lado y exhalé lentamente. El camino por delante era claro, aunque no sencillo. Esto no era solo una cuestión de datos robados o retiros no autorizados. Era un desafío a todo lo que había construido, todo lo que creía sobre la confianza y la familia. Tenía que proceder con cuidado, con claridad, con la precisión que siempre me había definido. La confrontaría, pero primero debía prepararme. Cada detalle, cada movimiento, cada salvaguarda oculta importaría. El silencio de la casa me envolvía y en esa quietud comprendí la verdad. Paloma había cruzado una línea que no podía deshacerse y necesitaría toda mi astucia para enfrentarla en el otro lado. No la confronté de inmediato. Todavía no. Había un ritmo en los movimientos de Paloma, un patrón que conocía desde que era niña, y planeaba usarlo a mi favor. En lugar de lanzarme con acusaciones o dejar que el enojo dictara mis acciones, opté por una observación silenciosa. La miraba desde el comedor, desde la puerta de la cocina, desde esa distancia que me permitía verla sin ser vista. Cada mirada a su celular, cada pregunta casual sobre facturas o compras, cada sonrisita fugaz, cuando creía que no prestaba atención, todo se convertía en datos que podía analizar. Paloma se movía por la casa con la soltura que da la familiaridad. Se detenía en la barra de la cocina para revisar sus mensajes, tarareando suavemente con su laptop abierta en la mesa del comedor. La había dejado desbloqueada otra vez, confiada en que nadie la vigilaba. Podía sentir la tensión bajo su postura relajada, un filo apenas perceptible en sus movimientos, que delataba impaciencia, quizás emoción, tal vez un dejo de miedo que aún no podía interpretar. Seguí sus rutinas durante los días siguientes. Las mañanas las pasaba en la cocina tomando café, mientras navegaba sin fin por sus apps. Reía bajito por algo en la pantalla, un sonido ligero pero preciso como un código que solo ella entendía. Las tardes eran para recados y llamadas, cada una
dejando un rastro que podría seguir si quisiera. Las noches eran cuando más se relajaba hundida en el sofá con un libro o una tableta, pensando que la casa estaba lo suficientemente tranquila para bajar la guardia. Tomé nota de todo. Sus horarios, sus interacciones, las formas sutiles en que empezaba así preguntar por gastos, los momentos en que se demoraba cerca de mi escritorio o mis archivos. Nada era abiertamente sospechoso para un extraño, pero yo había aprendido a leer entre líneas. Cada pequeña pregunta, cada comentario cuidadosamente formulado, era una sonda, una prueba para ver cómo reaccionaría para mapear mis límites y empujarlos. Ella se creía lista, invisible, intocable, y yo la dejaba creerlo. Observarla despertaba emociones encontradas. Una parte de mí sufría al ver a la niña que crié tan consumida por la ambición, o la codicia, o quizás una curiosidad que se había transformado en algo más peligroso. Otra parte ardía con un enojo silencioso por la audacia de su traición. Pero sobre todo había una claridad serena. Podía verlo todo y sabía que tenía la ventaja. El conocimiento, como siempre me había dicho, era poder, y yo lo tenía en abundancia. Documenté lo que pude archivando mentalmente observaciones y mapeando sus hábitos contra el acceso que tenía. Cada huella digital, cada mirada casual a mis cuentas o dispositivos, cada titubeo o exceso de confianza en sus movimientos, todo se convirtió en un mapa. No necesitaba grabar su celular físicamente. La evidencia de su intrusión ya estaba grabada en los datos y en su comportamiento. Había una satisfacción peculiar en el silencio de mi vigilancia. Paloma no sabía que ya no era solo la madre que conocía, paciente, cariñosa, predecible. Me había transformado en algo más, una estratega cuidadosa, una observadora en mi propio hogar, siguiendo sus movimientos como si fueran un tablero de ajedrez en el suelo del comedor. Cada acción que tomaba, cada decisión que hacía en esos días, estaba siendo catalogada, analizada y guardada para el momento en que finalmente tomaría el control. La observé una noche con la luz tardía cayendo sobre los pisos de madera y me permití una pequeña sonrisa imperceptible. La casa parecía más silenciosa, más bajo mi control, que en años incluso con su presencia. Sabía que ella creía que se movía con libertad, que tenía la ventaja, pero en realidad estaba caminando exactamente donde yo había planeado. Y mientras analizaba las pistas sutiles que dejaba, me di cuenta del poder que había en simplemente saber y esperar. Me hundí en el sillón junto a la ventana con la luz menguante de la tarde en Querétaro, derramándose por la sala, y dejé que mi mente viajara por los años. Los recuerdos surgían como sombras en las paredes, cada uno teñido de una mezcla de amor, cansancio y el peso implacable de la responsabilidad. Criar a Paloma había sido mi mayor alegría y mi labor más exigente. Desde el momento en que nació, me entregué por completo a su bienestar, a menudo a costa de mi propia comodidad y ambiciones. Recordaba las noches en vela meciéndola cuando no podía dormir, sosteniendo su pequeño cuerpo, mientras mi mente repasaba listas interminables de cuentas, horarios y obligaciones. Había noches en que me saltaba la cena, dejaba que la ropa se acumulara, asumía en silencio la tensión de la vida, todo para asegurarme de que ella tuviera lo que necesitaba. Paloma siempre fue el centro de nuestro universo, y yo acepté ese rol sin cuestionarlo, sin quejarme. Cuando empezó la escuela me convertí en su apoyo constante. Equilibraba presupuestos para la casa, aseguraba que su ropa estuviera limpia y abrigadora, y gestionaba sus actividades extracurriculares, mientras manejaba trabajos de medio tiempo y consultorías. Recuerdo calcular nuestros gastos hasta el último centavo, haciendo sacrificios que apenas reconocía para que ella nunca sintiera carencias. Mis mañanas comenzaban antes del amanecer, preparando desayunos, empacando lonches y organizando su día para que todo estuviera cubierto antes de pensar en mí. Incluso cuando creció, el patrón continuó.
Dejé de lado metas personales, pospuse viajes, limité mis interacciones sociales, todo en servicio de crear estabilidad para ella. Hubo momentos en que mi salud o deseos quedaron en segundo plano porque la comodidad y el progreso de Paloma eran lo primero. Pagué clases particulares que nunca pidió, la llevé a lecciones que a veces refunfuñaba y cubrí sus errores en silencio para que el mundo no la viera tropezar. El peso de esas decisiones era grande, pero lo cargaba con gusto, o al menos eso creía. Reflexioné sobre los innumerables pequeños sacrificios, perderme clases nocturnas para supervisar sus tareas, renunciar a oportunidades profesionales que requerían viajar, absorber decepciones y frustraciones en silencio, para que ella navegara la adolescencia con confianza. Me había convertido en el andamiaje invisible sobre el que ella construyó su vida, las manos ocultas que la sostenían antes de que cayera. La ironía ahora amarga era que todo ese esfuerzo, las noches sin dormir, los presupuestos calculados, la gestión cuidadosa de nuestras vidas había sido observado y explotado por la hija que había criado. Sin embargo, en medio de la amargura había claridad. Le había dado a Paloma una base, pero también autonomía, herramientas para tomar decisiones. La comprensión de las consecuencias. Al hacerlo no solo moldeé su mundo, sino también mi propia capacidad para la resiliencia, la paciencia y la estrategia. Cada compromiso, cada deseo pospuesto, cada victoria silenciosa sobre las circunstancias, me había enseñado disciplina y previsión, cualidades que ahora, décadas después, eran mi armadura. Pensé en los momentos sutiles de su infancia, en cómo dependía de mí, sin ver nunca el costo total de ello. ¿Cuántas veces arreglé lo que ella rompió? La protegí de las consecuencias. Allané el camino para su éxito. ¿Cuántas noches conté centavos mientras ella soñaba libremente, sin saber los cálculos detrás de cada pequeño gusto? Los recuerdos eran vívidos, y cada uno me recordaba que mis sacrificios habían moldeado su mundo, y de manera inevitable el mío, en formas que apenas comenzabas a entender. Mientras el sol se escondía tras las colinas, proyectando sombras largas por la sala, me di cuenta de que todos esos años de esfuerzo y vigilancia no habían sido en vano. Habían forjado en mí la paciencia, la astucia y la determinación tranquila que ahora necesitaba. La audacia de Paloma, su traición, no habría tenido éxito contra la mujer que ella creía conocer. Me había estado preparando para momentos como este toda mi vida, incluso cuando pensaba que solo la estaba preparando a ella. Y en esa realización, el poder silencioso de esos años de sacrificio se asentó en mí firme e innegable. Desde que tengo memoria, he tratado mis finanzas con la misma vigilancia que aplico a cada parte de mi vida. Presupuestar, invertir, rastrear no eran solo tareas. Eran rituales, una forma de imponer orden en un mundo que a menudo se sentía caótico. Durante décadas construí una red de salvaguardas financieras, estructuras silenciosas, diseñadas para mantenernos a Paloma y a mí, seguras incluso si lo inesperado llegaba. Lo que Paloma no sabía, y pronto descubriría que nunca podría tocar, era que mi planificación iba mucho más allá de lo que ella podía ver. Todo comenzó en mis 40, cuando me di cuenta de que las cuentas visibles y las inversiones estándar eran demasiado fáciles de monitorear o influir. Abrí cuentas separadas bajo diferentes nombres, algunas conjuntas, otras completamente privadas, cada una protegida con seguros y capas de seguridad. Mis ingresos por consultorías, propiedades en renta y otros proyectos paralelos se canalizaban cuidadosamente segregados de manera intencional, creando una red que podía resistir escrutinios, robos o decisiones imprudentes de cualquiera. Los bancos y las salvaguardas legales eran meticulosos. Cada activo estaba asegurado, cada transacción trazable, pero solo para mí. Aprendí temprano el valor de la diversificación.
Acciones, bonos, fondos de inversión y eventualmente activos digitales formaban parte de una estrategia más amplia. Un portafolio solo es tan seguro como su eslabón más débil, y me aseguré de que nadie, ni Paloma ni nadie más en la familia, tuviera acceso a más que las migajas que yo decidía mostrar. Las cuentas que Paloma asumía que contenían toda mi riqueza eran una ilusión cuidadosamente creada suficiente para satisfacer curiosidades, pero no para poner en riesgo mis verdaderos bienes. Le permití ver una porción de estabilidad, un destello de abundancia, para que se sintiera segura y pasara por alto las profundidades ocultas. Incluso las inversiones más inusuales estaban protegidas con discreción. Registré empresas en estados lejanos, me asocié silenciosamente en startups y construí portafolios de activos digitales bajo alias. Los documentos legales estaban actualizados, las protecciones verificadas y los planes de contingencia repasados en mi mente decenas de veces. Cada paso había sido deliberado, cada decisión impregnada de previsión. Paloma nunca fue incluida en estos planes, nunca confiada con las llaves, porque nunca la respetaría como yo lo hacía. La confianza, después de todo, debía ganarse, no asumirse. Recordé las noches dedicadas a conciliar cuentas meticulosamente, revisar saldos, asegurarme de que ninguna huella digital pudiera delatarme. Había satisfacción en el trabajo silencioso, una sensación de control que siempre había faltado en las partes más caóticas de la vida. Mientras Paloma creía que podía manipular o monitorear mis finanzas, solo interactuaba con la superficie, los bordes visibles de una red mucho más intrincada que había tejido durante décadas. Cada depósito, cada transferencia, cada inversión estaba calculada para mantener viva la ilusión, mientras aseguraba la verdadera seguridad. Y aun con toda esta preparación, había un pequeño destello de inquietud. El descubrimiento del software espía me había recordado que ningún sistema es completamente infalible, que la curiosidad y la audacia a veces pueden superar la prudencia. Pero esa inquietud estaba temperada por la experiencia. Había enfrentado tormentas, antes crisis del mercado, gastos inesperados, dramas familiares, y siempre había encontrado una salida. Mis cuentas ocultas, mis activos diversificados, mis bienes asegurados y cuidadosamente estructurados, no eran solo una red de seguridad financiera. Eran una manifestación del control y la previsión que había cultivado toda mi vida. Mientras me recostaba en el sillón viendo la última luz desvanecerse por la ventana, me permití un pequeño reconocimiento privado de lo lejos que había llegado. La superficie que Paloma podía ver era solo una fracción de la verdad. Lo que ella creía que podía tocar, manipular o controlar estaba en realidad completamente fuera de su alcance. Cada cuenta, cada inversión, cada capa de protección era un testimonio de décadas de planificación, y en ese momento supe con absoluta certeza que mis preparativos no me fallarían ahora. La fuerza silenciosa de esas redes ocultas se asentó sobre mí como una armadura, y por primera vez, desde que descubrí la intrusión, sentí un destello de determinación tranquila. El escenario estaba listo y las piezas estaban en su lugar. El próximo movimiento de Paloma lo revelaría todo, y yo estaría lista. Pasé la mañana siguiente en mi escritorio con el zumbido suave de Querétaro, apenas perceptible desde mi ventana. Paloma se movía por la casa con su confianza habitual, sin sospechar que yo estaba en alerta máxima, catalogando cada gesto, cada mirada, cada palabra que murmuraba. La traición aún ardía en mi pecho como un fuego lento, pero lo contuve canalizándolo hacia una estrategia cuidadosa y deliberada. Esto no se trataba de enojo. Se trataba de control, de asegurarme de que la audacia que ella había mostrado enfrentara consecuencias que no pudiera prever ni escapar. Abrí mi cuaderno, un archivo grueso de notas, impresiones digitales y hojas de cálculo que había mantenido durante años.
Cada cuenta, cada activo, cada inversión visible u oculta estaba desplegada ante mí. Revisé los caminos que Paloma podría intentar acceder su conocimiento de mis cuentas conjuntas, su familiaridad con mis contraseñas, su suposición de que podía manipular o vigilar mis movimientos financieros. Tenía que ser precisa. Un paso en falso, un exceso de confianza, y este plan se desmoronaría. Empecé considerando sus motivaciones. Quería control, la emoción de influir, la creencia de que podía dominar un mundo que no había construido. Esa creencia era frágil, algo que podía explotar. Me permití imaginar sus reacciones, las formas en que podría indagar, las preguntas que haría, las suposiciones que haría. Cada error hipotético de su parte se convertía en una palanca potencial, un punto donde su exceso de confianza podía volverse en su contra. El núcleo del plan emergió lentamente, pieza por pieza. La dejaría pensar que me estaba vigilando, rastreándome, influyéndome, mientras en realidad yo estaba guiando sus movimientos hacia canales cuidadosamente diseñados. Plantaría marcadores sutiles, datos engañosos y oportunidades inofensivas pero tentadoras en su camino. Cosas con las que podría interactuar, cosas que podría tocar, que revelarían sus intenciones sin darle ninguna ventaja real. La genialidad estaba en el silencio, en la invisibilidad de mi mano moviendo el tablero. Hice notas de todas las transacciones señuelo que podía permitir con seguridad, trazándolas con una precisión que Paloma nunca sospecharía. Una pequeña transferencia aquí, un saldo visible allá, todo perfectamente diseñado, para incitarla a actuar. Consideré los tiempos alineando estas migajas digitales con sus rutinas predecibles. Las tardes cuando se demoraba en la barra de la cocina, las noches cuando navegaba por su celular en el comedor, los momentos en que creía que no la observaban, esos eran mis ventanas. Las salvaguardas legales y las pólizas de seguro eran mi respaldo. Cada señuelo, cada paso trazable tenía capas de protección para evitar pérdidas reales. Mis cuentas ocultas permanecían intactas, protegidas detrás de múltiples barreras inaccesibles, para ellas sin importar cuán audazmente intentara alcanzarlas. Verifiqué, revisé y volví a verificar las secuencias, asegurándome de que cada paso del plan aislara sus acciones sin comprometer nada de verdadero valor. Me permití un momento para recordar por qué había cultivado estos hábitos en primer lugar. Décadas manejando crisis, gastos inesperados y la imprevisibilidad de la vida me habían entrenado para pensar en contingencias. Cada sacrificio que había hecho cada noche, en vela equilibrando cuentas, cada inversión cuidadosamente planeada, me había preparado para este momento preciso. El enojo que sentía hacia Paloma ya no era crudo. Se había transformado en claridad, en la precisión fría de alguien que sabe exactamente de qué es capaz y qué puede soportar. Para media tarde, el marco del plan estaba completo. Tenía un mapa mental de sus movimientos, un registro de señuelos y contingencias para cada posible respuesta suya. Me recosté en mi silla sintiendo el familiar impulso de control, la satisfacción tranquila que viene de la preparación. Paloma creía que se movía libremente, pero ahora jugaba dentro de los límites que yo había establecido, siguiendo caminos que yo había creado. Cada acción que tomara revelaría su estrategia, mientras dejaba la mía intacta. Me levanté y caminé hacia la ventana observando la última luz de la tarde brillar sobre los tejados de Querétaro. La ciudad seguía su curso ajena a la batalla silenciosa que se desarrollaba en mi casa, el tablero invisible dispuesto con meticuloso cuidado. Permití que una pequeña sonrisa controlada cruzara mi rostro. La trampa estaba lista y el juego estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente puse mi plan en marcha, pequeño y deliberado, como dejar caer piedritas en un estanque quieto para ver las ondas formarse. Paloma se movía por la casa con su confianza habitual
tarareando suavemente mientras preparaba café y navegaba por su celular. La dejé ver lo que quería que viera un vistazo parcial a mis cuentas. Una nota sutil en una hoja de cálculo. El destello leve de una transferencia entrante que no era real. Nada en estas pequeñas acciones ponía en riesgo mis verdaderos activos, pero cada una estaba cuidadosamente elegida para probar sus respuestas. La observé detenerse junto a la mesa del comedor, inclinando la cabeza como si considerara lo que acababa de ver. Sus ojos se deslizaron hacia mi laptop, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario. Una sonrisa curvó la esquina de sus labios, apenas perceptible, pero me dijo que había registrado la señal. La había captado, y podía ver las ruedas girando detrás de sus ojos brillantes y calculadores. A lo largo del día, esparcí migajas diminutas. Un inicio de sesión inusual desde un dispositivo que ella no reconocía inofensivo, pero suficiente para despertar curiosidad. Una nota en un registro que insinuaba una transferencia que podría tentar a interceptar. Alertas pequeñas de mis apps financieras, cada una diseñada para atraer su atención sin revelar datos reales. Mantuve mi actitud neutral sirviendo café y ajustando algunos papeles, moviéndome por las rutinas de mi día normal, mientras catalogaba mentalmente sus reacciones. El comportamiento de Paloma cambió de manera sutil, pero inconfundible. Se demoraba más en el escritorio, sus dedos flotando sobre el teclado, en un titubeo antes de retroceder. Hizo planes a medias en voz alta, más para sí misma que para alguien más, como si ensayara escenarios en los que podría explotar los datos que creía tener. Cada mirada que me lanzaba, cada pequeña sonrisa o ceño fruncido, se convertía en parte del mapa que estaba construyendo. Su confianza no había desaparecido, pero comenzaba a doblarse bajo los parámetros invisibles que había establecido. Me permití una pequeña satisfacción en esta observación silenciosa. Durante años, Paloma había asumido que podía moverse libremente dentro de los límites que siempre le dejé ver, confiando en la confianza, el acceso y la suposición. Ahora encontraba límites que no podía identificar, presiones que no entendía del todo y señales sutiles que no reconocía como intencionales. Estaba aprendiendo hasta dónde llegaría, cuán impulsiva podría ser y dónde podría guiarla hacia los caminos que había creado. Para la noche el patrón estaba claro. Paloma había mordido el anzuelo interactuando con los señuelos, de maneras que confirmaban sus intenciones. Creía que estaba descubriendo oportunidades, manipulando circunstancias, probando límites, pero en realidad estaba revelando los impulsos exactos que necesitaba ver. Cada paso que había tomado ese día era un dato catalogado y analizado, alimentando la estrategia que había estado construyendo durante semanas. Dejé que la casa se asentara en el silencio, después de la cena con Paloma, retirándose a su cuarto, celular en mano, absorta en las pistas falsas que había plantado. Caminé lentamente por el comedor, revisando las huellas sutiles del día, la pantalla entreabierta, un cuaderno abierto en una página que había expuesto deliberadamente los indicadores más leves de su atención. Todo confirmaba lo que sospechaba, y aún así, el verdadero poder del plan permanecía intacto. Sentada junto a la ventana mientras el crepúsculo se asentaba sobre la ciudad, me permití un momento para reflexionar. Había actuado exactamente como predije, guiada inconscientemente por las señales que había introducido. La trampa comenzaba a tomar forma, los primeros movimientos completados y el tablero listo. Sabía ahora no solo qué quería, sino hasta dónde llegaría para obtenerlo. Y más importante aún, el momento preciso en que daría un paso hacia el alcance total de la estrategia que había preparado. A la mañana siguiente, Paloma despertó con una determinación silenciosa, su celular en la mano, mientras se preparaba para el día. La observé desde la puerta de la cocina, mi café enfriándose en la taza que sostenía distraídamente,
notando la confianza sutil en sus movimientos. Se movía como si tuviera el mundo mapeado frente a ella, cada gesto preciso, deliberado, completamente ajena a aquel terreno bajo sus pies. Ya no era estable. El primer error de Paloma llegó casi de inmediato. Intentó acceder a una de las cuentas señuelo que había hecho visible deliberadamente, una que ella creía contenía una parte significativa de mis fondos líquidos. Sus dedos flotaron sobre las teclas ingresando información con la precisión cuidadosa que le había enseñado a valorar hace mucho. Asumía que estaba ejecutando una maniobra menor, una pequeña prueba de control, pero no tenía idea de que cada acción que tomaba estaba siendo observada, rastreada y anticipada. Tomé un sorbo de mi café lentamente apoyada en la barra, permitiéndole pensar que tenía la ventaja. La cuenta a la que accedió no era más que un señuelo, un camino cuidadosamente diseñado que la llevaba directamente a la primera etapa de la trampa. La información que veía parecía genuina, transacciones, saldos y alertas que imitaban el flujo real de fondos. Cada alerta a la que reaccionaba, cada clic que hacía, alimentaba los datos que había estado recolectando, confirmando sus hábitos, sus impulsos y sus suposiciones sobre mi comportamiento. Sonrió levemente una pequeña victoria y murmuró para sí misma: «Por fin tengo el control». Podía escuchar la nota de triunfo en su voz, una confianza peligrosa que la había cegado a los hilos invisibles que había tejido. No tenía forma de saber que la cuenta señuelo estaba meticulosamente monitoreada, cada transacción simulada, para incitarla a avanzar, cada saldo calibrado, para provocarla a tomar más acciones. El segundo error de Paloma llegó poco después, cuando intentó redirigir lo que creía era una transferencia entrante. Hizo una pausa, verificó su entrada. Luego dio clic para autorizarla. La transacción parecía proceder sin interrupciones, reforzando su creencia de que había dominado la situación. Me permití una pequeña sonrisa casi imperceptible. La primera etapa de la trampa se había activado exactamente como lo planeé. Cada movimiento que hacía era una confirmación, una pieza de evidencia que usaría más tarde para entender no solo sus intenciones, sino la forma en que procesaba las oportunidades y los riesgos. Las horas que siguieron se desarrollaron con una predictibilidad tensa. Paloma continuó explorando, accediendo a alertas, revisando notificaciones y tomando pasos cuidadosos que asumía estaban ocultos. Cada maniobra menor que hacía, cada decisión que creía autónoma, alimentaba la red de la trampa que había construido. Mantuve la calma moviéndome por la casa con eficiencia casual, nunca revelando que estaba completamente consciente de cada paso suyo. Para media tarde quedó claro cuán profundamente me había subestimado. Su confianza, normalmente inquebrantable, comenzaba a mostrar pequeñas grietas, titubeos, ceños fruncidos, breves momentos en los que retrocedía para verificar sus suposiciones. Cada error, cada reacción impulsiva era evidencia de que estaba jugando dentro de una estructura mucho más deliberada de lo que podía comprender. Creía que estaba en control, pero la primera etapa de la trampa ya la había encerrado en patrones que podía predecir, anticipar y, en última instancia, manipular. Finalmente dejé mi taza y observé cómo se retiraba al comedor absorta en las pistas falsas que había dejado. La emoción sutil de ver la estrategia tomar raíz corría por mí no por malicia, sino como una validación de años de planificación cuidadosa. Había actuado sobre la información que le permití ver, dando un paso sin saberlo, hacia la secuencia que había diseñado. Una mala cálculo. Un momento de exceso de confianza, y había revelado más de lo que pretendía su proceso de pensamiento, sus deseos, sus expectativas. Mientras la luz de la tarde cambiaba sobre los pisos, me permití un respiro de satisfacción tranquila. El primer movimiento se había hecho, y ella se había caído exactamente donde necesitaba que estuviera. El juego estaba ahora completamente en marcha,
y Paloma había señalado sin saberlo que estaba lista para la siguiente etapa del plan. Cerré la laptop y me hundí en el sillón dejando que el silencio de la casa me envolviera. El zumbido suave de Querétaro afuera de la ventana contrastaba con la tormenta dentro de mi pecho. Paloma había mordido el anzuelo exactamente como predije, y aún así la satisfacción que debería haber sentido estaba complicada por un nudo de emociones que no podía desenredar fácilmente. El enojo bullía bajo mi piel caliente e implacable, alimentado por la audacia de sus acciones. ¿Cómo podía ella, mi propia hija, pensar que era aceptable monitorearme y manipularme a invadir la vida que había construido con tanto cuidado y previsión? También sentía dolor profundo y punzante, del tipo que te atrapa en el pecho y no te suelta. Esta traición no era abstracta, era íntima, personal y cargada de capas. Todos los años criándola, guiándola, proveyendo para ella, enseñándole el valor de la confianza y la responsabilidad, parecían haber sido descartados con un solo acto calculado. La realización era dolorosa, un peso que me oprimía pesado e inflexible. La decepción se mezclaba con el dolor. Había esperado más de ella, no perfección, no obediencia ciega, sino un reconocimiento de los límites del respeto, debido a alguien que le había dado todo. La elección de Paloma de explotar lo que creía que podía controlar revelaba una faceta suya que no había anticipado, una mezcla de arrogancia y desprecio que me hacía cuestionar no solo su juicio, sino las lecciones que había absorbido de mí a lo largo de los años. Y aún así, bajo todo esto persistía un amor obstinado, tranquilo. Me sorprendía incluso ahora. La había criado, cuidado, sacrificado incontables horas y pedazos de mí misma para asegurar su comodidad y seguridad. Ese amor no había desaparecido simplemente porque había tomado una decisión terrible. Persistía entrelazado con la frustración y el dolor, negándose a ser erradicado. Lo reconocía en los pequeños recuerdos involuntarios que surgían la primera vez que caminó sola, la forma en que reía, por un chiste que apenas entendía, las conversaciones nocturnas que compartíamos en la seguridad de nuestro hogar. Me permití reconocer la paradoja. Las acciones de Paloma me dolían profundamente, pero mi amor por ella permanecía firme. No era ciego ni incondicional, en el sentido ingenuo. Estaba templado por la experiencia, por el conocimiento de lo que había hecho y las consecuencias que había invitado. Podía amarla incluso mientras me preparaba para hacerla responsable, incluso mientras la maniobraba hacia una posición donde finalmente viera los límites de su control. La tensión en mi pecho se aligeró ligeramente mientras reflexionaba. El enojo, el dolor y la decepción podían coexistir con el amor, y quizás debían hacerlo si uno pretendía actuar sabiamente, en lugar de reaccionar imprudentemente. Las emociones aclaraban mis intenciones en lugar de nublarlas. No la confrontaría impulsivamente, ni permitiría que la furia dictara los próximos pasos. Cada sentimiento que tenía, por contradictorio que fuera, se convertía en un punto de referencia, una medida de mi apego y mi resolución. Mientras las sombras de la noche se alargaban por los pisos, dejé que las complejidades se asentaran. Entendí con una claridad nacida de años de experiencia que las acciones de Paloma eran un reflejo de sus elecciones, no una negación del vínculo entre nosotras. Podía sentir el peso de su traición y al mismo tiempo la profundidad de mi compromiso duradero con su crecimiento y, en última instancia, con mi propia integridad. El ajuste emocional no era una simple cuestión de correcto o incorrecto dolor o amor. Era un paisaje de verdades entrelazadas, cada una exigiendo reconocimiento, antes de que pudiera avanzar con la precisión y la estrategia que se habían convertido en mi sello. Me recosté, cerré los ojos y permití que la mezcla de dolor y amor coexistiera,
asentándose en la comprensión de que los próximos movimientos que hiciera estarían guiados por ambos. Paloma había dado sus primeros pasos en un juego peligroso y no tenía intención de dejarla creer que podía eludir las consecuencias de sus acciones. Encontré a Paloma en el comedor tirada en el sofá con su celular balanceándose precariamente en su rodilla. La luz de la tarde proyectaba sombras largas por el suelo, resaltando la despreocupada soltura con la que se movía esa sensación de invencibilidad que la había llevado a través de innumerables tropiezos en el pasado. Entré en la sala silenciosamente dejando que el crujido familiar de las tablas del suelo anunciara mi presencia sin revelar la tensión que llevaba dentro. Paloma, dije, mi voz firme, uniforme, sin rastro de acusación ni sorpresa. Levantó la vista sobresaltada por un instante, antes de cubrirlo con la sonrisa casual que siempre usaba para desviar la atención. No me acerqué más. Me quedé en el umbral, permitiendo que mi postura tranquila transmitiera autoridad. Ella asumió que venía a cuestionar, a regañar, tal vez a reprender. Pero la verdad era mucho más deliberada. Se movió apartando un mechón de cabello detrás de su oreja, echando un vistazo a mi expresión, intentando leerme como solía hacer. La dejé estudiar mi rostro, mi calma, la leve curva de mis labios, la forma lenta y mesurada en que me sostenía. La dejé creer que ella tenía la ventaja, que era la que tenía el conocimiento y el poder. En realidad, cada detalle de sus acciones, cada mirada a mi laptop, cada pausa mientras revisaba su celular, ya había sido notado, analizado y almacenado en el registro mental que había estado llevando por días. ¿Todo bien?, preguntó con ligereza, inclinando la cabeza con un dejo de incertidumbre que creíase haber escondido. Asentí sonriendo suavemente, una expresión pequeña y controlada. Sí, solo quería ver cómo estás. Mis palabras eran neutras, casi cotidianas, pero había un peso sutil en ellas que solo alguien que me conociera bien podía sentir. Era una afirmación silenciosa de control, un recordatorio de que estaba consciente, alerta y completamente presente. Los ojos de Paloma se deslizaron hacia mi laptop y seguí su mirada con una despreocupación deliberada. La dejé ver lo que quería que viera, una hoja de cálculo abierta, algunas alertas recientes, nada concreto, pero suficiente para sugerir actividad y atención. Sus dedos se movieron como si consideraran alguna acción, algún paso impulsivo, y dejé que ese momento flotara en el aire. La más mínima vacilación, el destello de indecisión, me decía más que cualquier palabra. Me dirigí lentamente a la cocina llenando una taza con agua, dejando que el movimiento transmitiera una sensación de normalidad cotidiana, mientras mi mente repasaba las contingencias. Podía sentir los ojos de Paloma siguiéndome, la sutil tensión en su postura, mientras consideraba sus opciones. Creía que tenía espacio para actuar, para indagar, para manipular, pero cada elección que contemplaba jugaba directamente en el plan que había construido tras semanas de observación y preparación cuidadosa. Regresé al umbral apoyándome ligeramente en el marco, cruzando los brazos, mi postura relajada pero firme. «Noté que has estado revisando las cuentas otra vez», dije en voz baja sin acusación. Las palabras eran simples, casi conversacionales, pero el significado subyacente era inconfundible. Se quedó inmóvil por un instante, la máscara de confianza casual, resbalándose por el más breve de los momentos. Se dio cuenta sin que tuviera que alzar la voz de que estaba al tanto de todo, de que la ventaja que asumía tener era una ilusión. Se movió en su asiento, un gesto casi imperceptible de sumisión o reconsideración, y permití una leve sonrisa controlada. La sala estaba silenciosa, salvo por el zumbido suave del calentador y los sonidos lejanos de la ciudad. En ese silencio yo tenía el poder, no a través del enojo o la confrontación, sino a través de la compostura y la estrategia. Cada movimiento sutil, cada palabra cuidadosamente elegida, reforzaba el hecho de que mientras ella creía que me estaba probando, era ella quien había sido guiada todo el tiempo. Di un paso atrás dejándola absorber la realidad,
sin forzarla, confiada en que había comenzado a entender que el control había cambiado silenciosamente. La confrontación había sido completa en su ejecución serena y compuesta, dejando a Paloma lidiando con su propio error de cálculo, completamente ajena al alcance total de la estrategia que se desplegaba ante ella. El momento llegó silenciosamente, casi imperceptiblemente, pero cargado con el peso de la inevitabilidad. Paloma estaba sentada en la mesa del comedor, su laptop abierta y los dedos listos sobre el teclado, los ojos saltando entre pantallas, mientras intentaba manipular lo que aún creía que eran mis cuentas. Había pasado días explorando, probando límites y tomando acciones pequeñas y deliberadas que asumía le darían información y tal vez incluso ventaja. Pero las señales sutiles que había plantado, los saldos señuelo calibrados y las alertas simuladas la habían guiado por un camino que no reconoció como mi diseño. Intentó autorizar una transferencia a su confianza intacta, sin saber que los fondos que creía poder redirigir no eran más que un rastro fabricado. Cada clic que hacía, cada cálculo que realizaba, alimentaba el plan que había orquestado durante semanas. La observé desde la puerta calma, compuesta con la más leve sonrisa tirando de mis labios. Su primer error había sido pisar el camino, pero ahora la trampa estaba completamente activada y comenzaría a saber el alcance de su mal juicio. Paloma hizo una pausa sin echarse a mitad de la transacción, un ligero ceño cruzando su rostro cuando la interfaz en su pantalla falló mostrando alertas que no esperaba. Sus dedos se congelaron flotando sobre el teclado. Intentó refrescar pensando que era un error temporal del sistema, pero las inconsistencias persistían. La construcción cuidadosa de mis sistemas señuelo, la actividad simulada, las señales colocadas deliberadamente, todo convergió en este momento para revelar una realidad que no había anticipado ni controlado. Su expresión cambió de confianza a confusión. Hizo clic de nuevo, murmurando para sí misma, intentando reconciliar los números, los saldos, las alertas que parecían contradecirse. Cada intento de afirmar control solo profundizaba la realización de que algo estaba mal. Su anterior soltura, la certeza presumida que había llevado desde la primera sonda, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la inconsistencia. Caminé lentamente hacia la sala tomándome mi tiempo, dejándola observar sin hacer ruido. El leve crujido de las tablas del suelo, el cambio sutil en mi postura no señalaban nada evidente, pero cargaban autoridad. Levantó la vista sobresaltada y sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez en días había vacilación en su mirada. El destello confiado que había estado allí en nuestros encuentros previos parpadeó reemplazado por el reconocimiento de que ya no era ella quien orquestaba los eventos. Me apoyé contra el borde de la mesa tomando un sorbo casual de mi té, observando los cambios más pequeños en su lenguaje corporal, el leve hundimiento de sus hombros, el agarre más fuerte en el ratón, los rápidos vistazos a múltiples pantallas como si esperara encontrar algún control que había perdido. Había creído que podía manipularme a través del software espía, que podía leer mis movimientos, anticipar mis respuestas y operar sin ser vista. Pero cada acción que había tomado hoy, guiada por las señales que había plantado, solo había confirmado la estrategia que había estado construyendo. La voz de Paloma rompió el silencio, casi inaudible al principio. «Algo está mal. Esto no está bien». Sus dedos flotaron de nuevo, tentativos, inseguros. La facilidad de sus movimientos había desaparecido. Intentó rastrear sus pasos revisitando alertas y registros en los que antes había confiado. Pensaba que entendía el sistema, que sabía dónde estaban las palancas de control, pero estaba descubriendo, lenta y dolorosamente, que esas palancas eran ilusiones. Su confianza se desmoronó por completo cuando una alerta simulada que había introducido marcó una autorización fallida para una transferencia que había iniciado.
El pánico cruzó su rostro rápido e innegable, la primera grieta en la fachada que había mantenido por tanto tiempo. Hizo clic y escribió frenéticamente buscando una solución, un desvío, cualquier señal de que podía recuperar el poder que creía tener. Pero no había nada. Cada movimiento que intentaba estaba anticipado, predicho y contenido dentro del marco que había establecido. Finalmente, di un paso más cerca a mi presencia tranquila, llenando el espacio que ella había asumido como suyo. «Veo que has estado ocupada», dije en voz baja, dejando que las palabras llevaran peso sin agresión. Sus ojos se alzaron hacia mí abiertos ahora una mezcla de miedo y realización. La trampa ya no era sutil. Se había revelado completamente. Había asumido maestría sobre mi vida, mis cuentas, mi privacidad. Pero esa suposición había sido el mecanismo mismo a través del cual había quedado atrapada. Paloma se hundió ligeramente hacia atrás, el primer reconocimiento de su error, grabado en sus facciones. Me había subestimado la previsión, la paciencia y la experiencia que había cultivado durante décadas. Y ahora en la quietud del comedor, rodeada de los dispositivos que creía controlar, comenzaba a entender la verdad. El juego que creía estar jugando siempre había sido mío. Hice un gesto a Paloma para que se sentara y ella obedeció con vacilación, aún desconcertada por las interrupciones previas en su laptop. La luz tenue de la ventana proyectaba sombras alargadas por la sala, y por un momento el silencio llenó el espacio entre nosotras. No apresuré las cosas. Dejé que su tensión se asentara, dejándola creer que podría recuperar la compostura. Luego comencé. «Paloma», dije en voz baja, dejando que las palabras llevaran un peso que la hizo alzar la vista insegura de lo que venía. Expliqué en tonos mesurados exactamente lo que había observado, cada instancia en que había accedido a las cuentas, cada clic que había hecho en el sistema señuelo, cada sonda en saldos y transacciones que había intentado. Describí las alertas que había disparado, las secuencias que había seguido sin querer, todo con una precisión tranquila, detallando cómo cada paso revelaba sus intenciones sin comprometer nunca mis verdaderos bienes. Sus ojos se abrieron, la incredulidad cruzando sus facciones. «No entiendo», balbuceó mirando la laptop como si pudiera deshacer mágicamente la evidencia que le presentaba. La dejé mirar la pantalla, los registros y los indicadores que le mostré, sabiendo que la verdad no podía negarse. Cada clic, cada acción que había tomado, había sido documentada, analizada y anticipada, y había caído exactamente en el camino que había diseñado. Pasé a la siguiente capa, las salvaguardas financieras que nunca la había sospechado. Expliqué las cuentas ocultas, las inversiones diversificadas, los activos asegurados y las estructuras legales que había construido durante décadas. Cada activo que ella creía que podría influir u observar permanecía intacto, inaccesible para ella o cualquier otra persona. La guié a través de la lógica, la separación cuidadosa de señuelos y activos reales, y la forma en que cada capa estaba intencionalmente visible para tentarla mientras mantenía mis verdaderos recursos completamente seguros. Su expresión cambió de confusión a conmoción luego, a una especie de asombro apagado, y finalmente, a una realización cruda y sin filtro. El control que había creído tener, la maestría que asumía ejercer sobre mi vida, era una ilusión. Todo lo que había actuado había sido diseñado, plantado y observado por mí. El poder que había buscado ejercer tan despreocupadamente había estado guiando cada uno de sus movimientos, exponiendo sus métodos y motivos de la manera más reveladora posible. Pensé que podía manejarlo. Vigilar, guiar, tal vez. Ayudar, dijo su voz temblorosa. Sacudí la cabeza suavemente como corrigiendo un malentendido que había tomado años en desarrollarse. No ayudaste, Paloma. Intentaste controlar. No viste los sistemas detrás de lo que accediste. No viste las capas de protección, el seguro, la planificación que hizo que cada movimiento que hiciste fuera visible para mí.
Dejé que las palabras se asentaran. Ella estaba procesando lentamente la escala completa de la estrategia que había desplegado ante ella. Su confianza y tajei anterior se había disuelto por completo, reemplazada por incredulidad y los primeros destellos de remordimiento. No la apresuré. Le permití el peso de su comprensión asentarse, sabiendo que la lección era más importante que cualquier reacción inmediata. Finalmente me recosté, dejando que el silencio llevara el mensaje final. El software espía que había instalado las cuentas, que creía que podía manipular las migajas digitales que había seguido todo, había sido neutralizado, expuesto y documentado. Ahora entendía que había sido superada, que sus suposiciones la habían llevado directamente a la red que había tejido. Y en esa realización podía ver quizás por primera vez que el juego que creía controlar siempre había sido mío. Exhalé lentamente, dejando que el peso de la confrontación se asentara detrás de mí. Paloma estaba sentada frente a mí, sus manos apretadas en su regazo, los ojos abiertos con la realización de cuán completamente había sido superada. Di un paso deliberado hacia mi laptop, abriéndola con precisión silenciosa. Las cuentas que una vez creyó vulnerables ahora estaban bajo mi control exclusivo. Cada barrera digital reforzada, cada salvaguarda verificada 2 veces. Los sistemas señuelo permanecían inofensivos y visibles, pero mis verdaderos bienes eran intocables, protegidos por capas que ella nunca podría sortear. Luego fue mi celular. Había anticipado desde hacía mucho la posibilidad de una intrusión, por lo que cada configuración, cada permiso, cada acceso administrativo estaba protegido con redundancia y cifrado. Navegué por cada aplicación metódicamente, revocando accesos, reiniciando contraseñas y asegurando notificaciones. El intento de Paloma de monitorear, manipular, irrumpir había terminado. Mi dispositivo era solo mío, silencioso y seguro, un espacio privado que ella ya no podía violar. Incluso mientras recuperaba lo digital, sabía que el espacio físico importaba tanto. La casa, una vez un campo de batalla sutil de observación y influencia, necesitaba límites tan firmes como los que había establecido en línea. Reorganicé el comedor, devolví documentos personales a gabinetes cerrados con llave y dejé claro qué áreas estaban fuera de los límites. Cada paso era deliberado, una afirmación de que el control, el respeto y la privacidad ya no eran negociables. Paloma necesitaba entender los límites que había cruzado y los haría inconfundiblemente claros sin alzar la voz. Me giré hacia ella, calma, mesurada e inflexible. Los sistemas que accediste están seguros. Mis cuentas, mi celular y mi privacidad ya no están accesibles para nadie más. Esto termina ahora, dije en voz baja. Ella asintió, una mezcla de aprensión y comprensión destellando en su expresión. No hacían falta más palabras. Los límites eran implícitos, reforzados por el conocimiento de las trampas que había disparado y la exposición que había sufrido. Me permití un momento para apreciar el poder silencioso de lo que había logrado. Recuperar el control era más que asegurar finanzas y dispositivos. Era restablecer la agencia sobre mi vida, sobre el espacio que había curado cuidadosamente durante décadas. La audacia de Paloma, una vez fuente de tensión y traición, ahora resaltaba la claridad de las estructuras que había construido, tanto digitales como emocionales. La libertad que momentáneamente había perdido había sido restaurada a través de la paciencia, la estrategia y la atención inquebrantable al detalle. Finalmente me alejé de la laptop, caminando por la casa con una calma deliberada. El zumbido de la ciudad afuera, antes un ruido de fondo, ahora sentía como una afirmación de la vida que había preservado. Cada habitación, cada objeto personal, cada dispositivo reflejaba mi autoridad recuperada. Paloma permanecía sentada, observando o aprendiendo sin instrucción, absorbiendo la lección de límites y respeto que había impartido silenciosamente.
El último paso fue establecer límites a largo plazo. Dejé claro, sin confrontación ni malicia, que la supervisión, la curiosidad y el acceso ya no eran aceptables. Paloma podía existir en esta casa, podía vivir y aprender, pero ya no tendría los medios para sobrepasarse o irrumpir. Al recuperar el control no solo había asegurado los aspectos prácticos de mi vida, sino que también había restaurado el espacio psicológico necesario para operar sin miedo, sin interferencias y sin compromisos. Por primera vez en semanas sentí el peso sutil pero inconfundible de la libertad, asentándose una autoridad tranquila que había estado ausente desde que comenzó la intrusión. La casa, las cuentas, el celular eran míos una vez más. Y también lo era el comando silencioso e inquebrantable sobre la vida que había construido. Me hundí en el sillón junto a la ventana con la luz de Querétaro suavizándose por la sala y me permití respirar por primera vez en días. La casa estaba silenciosa, cada dispositivo asegurado, cada espacio restaurado, a los límites que había reclamado. La intrusión de Paloma había sido deliberada, precisa y audaz, pero también había sido completamente predecible para alguien que había pasado décadas perfeccionando la paciencia y la estrategia. La traición, me di cuenta, nunca es un acto único. Es la acumulación de suposiciones, errores de juicio y una falla en reconocer los límites de la propia comprensión. Paloma había creído que porque me conocía, podía anticipar mis acciones y manipular resultados. Pero la confianza, aprendí, debe ir acompañada de vigilancia. Extenderla sin precaución era un riesgo que no podía permitirme. La experiencia me recordó la resiliencia. El shock y el enojo habían amenazado con abrumarme, pero mantuve la claridad observando y actuando con intención en lugar de reaccionar con emoción. La resiliencia no era solo resistencia, era previsión, la capacidad de convertir el dolor en acción decisiva, de transformar la disrupción en estrategia. Cada pequeña decisión que había tomado, cada salvaguarda cuidadosamente construida, había sido un testimonio de esa resiliencia. La fuerza emocional también se reveló en este crisol. Mi amor por Paloma no había desaparecido, aunque había sido puesto a prueba. Llevaba el dolor y la decepción junto a ese afecto, sosteniendo contradicciones sin permitir que dictaran decisiones impulsivas. La fuerza emocional significaba actuar firmemente para protegerme, mientras aún reconocía la humanidad de quien había causado el dolor. Los límites resultaron igualmente vitales. La violación de la privacidad había subrayado la necesidad de límites claros no solo para proteger activos, sino para preservar la dignidad personal y el espacio psicológico. Al recuperar el control había reafirmado el valor de establecer límites y mantenerlos consistentemente. Finalmente, la importancia de la previsión era innegable. Las cuentas ocultas, las protecciones en capas y los señuelos no solo habían salvaguardado mis finanzas, sino que también habían preservado mi autonomía. Esta planificación, combinada con paciencia y observación, me permitió navegar la traición sin escalar, sin perder el control. En la quietud que siguió, sentí una sensación constante de empoderamiento. La prueba había puesto a prueba la confianza, revelado la resiliencia y exigido disciplina emocional. Había emergido no solo segura, sino fortalecida con una comprensión más profunda de lo que significaba actuar desde la claridad y la integridad. Las lecciones de esta traición guiarían cada elección, cada límite y cada decisión de ahora en adelante. Los días después de recuperar el control pasaron con un ritmo tranquilo que se sentía casi extraño. Pasaba las mañanas revisando cuentas, asegurándome de que cada salvaguarda estuviera intacta, verificando 2 veces que Paloma ya no tuviera acceso a nada que me perteneciera exclusivamente. Las cuentas señuelo permanecían un pequeño recordatorio del juego que ella había jugado sin saberlo, pero todos los activos reales estaban seguros y aislados. Cada ajuste, cada capa de verificación,
Restauraba no solo mis finanzas, sino mi sentido de autonomía. Una sensación que había sido erosionada por su intrusión. La privacidad antes dada por sentada se convirtió en un enfoque deliberado. Reinicié dispositivos, fortalecí el cifrado y reconstruí rutinas alrededor del espacio personal. Las notificaciones fueron limitadas, los permisos restringidos y las huellas digitales minimizadas. Incluso las acciones más simples, una llamada, un inicio de sesión, un documento compartido se filtraban a través de una lente de protección que había descuidado en la prisa por acomodar la confianza. La casa misma también se sentía diferente. Reorganicé escritorios, moví archivos y establecí áreas donde Paloma ya no podía deambular sin supervisión. Los espacios físicos y digitales se fusionaron en su propósito: salvaguardar no solo mis posesiones, sino mi paz mental. Pero no solo lo tangible necesitaba reconstrucción. En las noches tranquilas regresé a las cosas que había dejado de lado durante décadas: leer, escribir, en un diario pintar. Pequeños rituales que había abandonado en servicio de la familia o el trabajo fueron revividos, y con ellos vino una sensación de crecimiento personal que no había sentido en años. La claridad mental que venía de la reflexión deliberada y la planificación estructurada me permitió considerar proyectos y aspiraciones que había archivado ahora alcanzables con el tiempo, el enfoque y la libertad que había recuperado. También me permití nutrir relaciones que se habían distanciado. Amigos que me habían apoyado silenciosamente a lo largo de los años fueron bienvenidos de nuevo en el ritmo de mis días. Las conversaciones, las comidas compartidas y las risas me recordaron que reconstruir la vida incluía no solo seguridad física y financiera, sino también conexión emocional y comunidad. La confianza, una vez sacudida, se estaba restaurando en incrementos cuidadosamente medidos, ahora equilibrada por la conciencia y la vigilancia. Incluso la presencia de Paloma comenzó a cambiar, aunque con cautela. Mantuve límites claros, asegurándome de que entendiera sus límites, sin fomentar conflictos innecesarios. Aprendió silenciosamente que el acceso y el control ya no eran suyos para reclamar. Y la casa se asentó en un nuevo equilibrio, uno que reconocía tanto la independencia como la supervisión. Para cuando el crepúsculo caía sobre la ciudad, me encontraba sentada una vez más junto a la ventana, una taza de té en la mano, contemplando la vida que había reconstruido cuidadosamente. La quietud se sentía ganada, deliberada y completa. Mis finanzas estaban seguras, mi privacidad intacta y mi propio crecimiento alimentado junto al orden que había restaurado. La base de mi vida, aunque una vez sacudida, ahora era más fuerte construida, no solo en estrategia y vigilancia, sino también en el respeto propio y la cultivación deliberada de un espacio para prosperar. La casa estaba tranquila esa mañana, con la luz del sol derramándose sobre las encimeras en suaves rayos dorados. Paloma se movía por las habitaciones con vacilación. Ahora su confianza, la habitual, atemperada por la conciencia de que la autonomía que una vez asumió había desaparecido. Las alertas, las cuentas señuelo y los sistemas que había mantenido cuidadosamente la dejaron sin nada que manipular, nada que observar. Cada intento que había hecho por afirmar control ahora se sentía inútil, y observé cómo su postura reflejaba la realización de que había sobrepasado los límites que había reclamado desde hacía tiempo. No tenía necesidad de alardear. Mi victoria no era ruidosa ni dramática. Era mesurada, deliberada y fundamentada en la satisfacción tranquila de saber que había preservado lo que más importaba: mi seguridad, mi autonomía y mi paz mental. Me moví por la casa metódicamente, verificando que cada salvaguarda permaneciera en su lugar, cada dispositivo asegurado, cada cuenta inaccesible para nadie más que yo. Las huellas persistentes de la intrusión de Paloma eran mínimas, inofensivas, un recordatorio
de su error de cálculo, pero nada amenazaba la vida que había construido para mí misma. Las reacciones de Paloma eran sutiles, pero inconfundibles. Vacilaba sobre sus rutinas habituales, cuestionándose acciones que antes ejecutaba con facilidad. Observé desde la distancia, permitiéndole procesar las consecuencias de sus elecciones sin interferencia. Era importante que la lección fuera solo suya, que entendiera los límites del control y la importancia del respeto sin que tuviera que dar sermones o imponer castigos. Su incomodidad era un espejo que reflejaba el cuidado con el que había estructurado cada señuelo y salvaguarda, y confirmaba que la estrategia había funcionado exactamente como lo planeé. Mientras tanto me permití adentrarme en la libertad que había recuperado. Revisité proyectos que había dejado de lado, pasatiempos que había descuidado y rutinas personales que habían sido interrumpidas por la vigilancia constante, requerida para manejar tanto las finanzas como las dinámicas familiares. Las horas que antes pasaba monitoreando posibles intrusiones, ahora las dedicaba a cultivarme, leyendo, escribiendo, planeando y simplemente disfrutando del conocimiento tranquilo de que la casa, los dispositivos y mis cuentas eran solo míos. Sentí una renovada sensación de empoderamiento, del tipo que no viene de afirmar dominancia, sino de una preparación meticulosa, claridad mental y la paciencia para actuar en el momento adecuado. Reforcé los límites que había establecido, hablando con calma y claridad cuando era necesario. Paloma continuaría habitando los espacios de la casa, pero ya no tendría influencia sobre mi vida financiera o mi privacidad. Las reglas eran simples: respetar los límites y entender las consecuencias de cruzarlos. No necesitaba gritar ni discutir. Los sistemas, la estructura y la evidencia de sus tropiezos comunicaban el mensaje de manera más efectiva que cualquier palabra. A medida que avanzaba el día, me moví por mis rutinas con una satisfacción tranquila, consciente de que la victoria estaba completa. Los intentos de Paloma por recuperar el control eran menores y tentativos, su confianza disminuida, sus movimientos medidos por las barreras invisibles que había erigido. Observé satisfecha cómo se adaptaba al nuevo equilibrio, entendiendo sus límites sin confrontación. Para la noche la casa se asentó en un ritmo sereno. Me paré junto a la ventana con una taza de té, las luces de la ciudad comenzando a brillar en el horizonte de Querétaro. La quietud era deliberada, ganada con esfuerzo, un testimonio de años de preparación, vigilancia y acción mesurada. La libertad ya no era una aspiración, era tangible, encarnada en el orden de la casa, la seguridad de mis finanzas y la tranquilidad de mi mente. La victoria era silenciosa, profunda y completamente mía, arraigada, no en la venganza, sino en la paciencia, la sabiduría y la cultivación deliberada del control sobre mi vida.